Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más intrigantes y reveladores que he leído últimamente, Presión a Reset, Ruina y Recuperación en la Industria de los Videojuegos de Jason Schreier. Este libro nos ofrece una mirada profunda y conmovedora a los altibajos de la industria de los videojuegos, explorando las historias detrás de los estudios que han cerrado, los desarrolladores que han perdido sus empleos, y los juegos que, a pesar de todo, han logrado triunfar. A través de una serie de entrevistas detalladas y relatos personales, Schreier nos muestra la realidad detrás de una industria que, aunque parece estar en constante crecimiento, también enfrenta desafíos significativos. En el episodio de hoy, exploraremos los 10 puntos clave de este libro, cada uno basado en datos reales y verificables, que nos ayudarán a entender mejor cómo funciona esta fascinante industria y las lecciones que podemos aprender de ella. Desde las dificultades de la industria y el impacto de los despidos masivos, hasta el éxito de los juegos independientes y la evolución de las plataformas de distribución, analizaremos cada aspecto con ejemplos relevantes y comprensibles para nuestra vida actual. Prepárense para un viaje revelador por el mundo de los videojuegos, donde descubriremos historias de resiliencia, innovación y cambio, que no solo nos informarán, sino que también nos inspirarán. Comencemos entonces con nuestro primer punto clave, las dificultades de la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos, a primera vista, puede parecer una mina de oro. Con títulos que generan miles de millones de dólares y una base de jugadores global que sigue creciendo, uno podría pensar que trabajar en esta industria es el sueño perfecto. Sin embargo, como nos muestra Jason Schreier en Presión a Reset, la realidad es mucho más compleja. La inestabilidad laboral es una de las mayores dificultades que enfrentan los desarrolladores de videojuegos. Estudios que lanzan juegos exitosos pueden cerrar de la noche a la mañana. Schreier nos cuenta la historia de Telltale Games, un estudio que alcanzó la fama con títulos como The Walking Dead, pero que terminó cerrando sus puertas de forma abrupta, dejando a cientos de desarrolladores sin empleo. Este patrón de éxito seguido de colapso es recurrente en la industria. Además, la presión del crunch time, esos periodos de trabajo intenso y prolongado justo antes del lanzamiento de un juego, puede ser devastadora para los empleados. Schreier nos relata cómo los desarrolladores a menudo trabajan jornadas interminables, sacrificando su salud y vida personal, en un esfuerzo por cumplir con los plazos. Esto no solo afecta la moral del equipo, sino que también puede llevar a errores y problemas en el producto final. Para entender mejor este fenómeno, podemos compararlo con otras industrias. Por ejemplo, las startups tecnológicas también enfrentan altos niveles de inestabilidad y presión. Al igual que en los videojuegos, los empleados de estas empresas pueden experimentar el cierre repentino de su lugar de trabajo o ser sometidos a intensas cargas de trabajo para cumplir con los objetivos. En resumen, mientras que la industria de los videojuegos ofrece oportunidades emocionantes y creativas, también presenta desafíos significativos. Las historias de éxito que conocemos a menudo ocultan las dificultades y sacrificios que hay detrás. En los próximos puntos, exploraremos más sobre estos desafíos y cómo los desarrolladores han encontrado formas de superarlos y prosperar. Ahora, pasemos a nuestro segundo punto clave, el cierre de estudios y despidos masivos. La industria de los videojuegos está marcada por una constante incertidumbre, donde el éxito de hoy no garantiza la estabilidad de mañana. Jason Schreier, en su libro Presión a Reset, nos ofrece una ventana a esta cruda realidad, revelando cómo incluso los estudios más prometedores pueden enfrentar un destino sombrío. Uno de los casos más emblemáticos es el de Irrational Games, el estudio detrás del aclamado BioShock Infinite. A pesar de recibir críticas positivas y vender millones de copias, Irrational Games cerró sus puertas en 2014. Ken Levine, el fundador, decidió reducir drásticamente el equipo para enfocarse en proyectos más pequeños. Esto dejó a numerosos desarrolladores talentosos buscando nuevas oportunidades en una industria ya saturada. Schreier también nos cuenta sobre el colapso de Visceral Games, conocido por la serie Dead Space. En 2017, Electronic Arts decidió cerrar el estudio, alegando un cambio de dirección en sus proyectos. Este cierre no solo dejó a muchos sin empleo, sino que también generó una ola de preocupación sobre el futuro de los juegos de un solo jugador, ya que la industria parecía estar moviéndose hacia los juegos multijugador y servicios en línea. Estos despidos masivos no son exclusivos de los videojuegos. Podemos ver paralelismos en otras industrias, como la editorial, donde las fusiones y adquisiciones a menudo resultan en recortes de personal.
Los trabajadores en estas situaciones enfrentan la misma incertidumbre y la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevos entornos laborales. Además, el impacto de estos cierres se extiende más allá de los desarrolladores. Las comunidades locales, que dependen de estos estudios para el empleo y la economía, también sufren. Ciudades como Austin, Texas, que es un centro neurálgico para el desarrollo de videojuegos, han visto los efectos devastadores de estos cierres en su economía local. En conclusión, el cierre de estudios y los despidos masivos son una dura realidad en la industria de los videojuegos. Estos eventos resaltan la volatilidad del sector y la necesidad de adaptabilidad y resiliencia por parte de los desarrolladores. A medida que avancemos en nuestro análisis, veremos cómo estos profesionales encuentran formas de reinventarse y seguir adelante a pesar de los desafíos. Sigamos adelante con nuestro tercer punto clave, la presión del crunch time. El término crunch time se ha convertido en sinónimo de la industria de los videojuegos, describiendo esos periodos intensos de trabajo que suelen ocurrir en las semanas o meses previos al lanzamiento de un juego. Jason Schreier, en Prasa Honor Reset, nos ofrece una mirada detallada a las consecuencias de esta práctica tan extendida. El crunch time implica largas jornadas laborales, a menudo de 12 a 16 horas, 6 o 7 días a la semana. Schreier relata cómo los desarrolladores de juegos como Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games tuvieron que soportar semanas de trabajo extenuante para cumplir con los plazos. Aunque el resultado final fue un juego aclamado por la crítica y un éxito de ventas, el costo personal para los empleados fue alto. Los efectos del crunch time no se limitan solo al agotamiento físico. Schreier destaca el impacto en la salud mental de los desarrolladores. La presión constante y la falta de tiempo para descansar pueden llevar a problemas como la ansiedad, la depresión y el agotamiento extremo. Esto no solo afecta a los individuos, sino que también puede tener repercusiones en la calidad del trabajo y la cultura del estudio. Para ilustrar este punto, podemos comparar el crunch time en la industria de los videojuegos con las largas jornadas que enfrentan los profesionales de la medicina durante sus residencias. Ambos entornos exigen un alto nivel de dedicación y sacrificio personal, pero mientras que los médicos están salvando vidas, los desarrolladores están creando entretenimiento. Sin embargo, en ambos casos, la salud y el bienestar de los trabajadores a menudo se ven comprometidos. Además, el crunch time puede llevar a una alta rotación de personal. Schreier menciona cómo muchos desarrolladores, después de experimentar repetidamente estos periodos de intenso trabajo, deciden abandonar la industria por completo en busca de una mejor calidad de vida. Esto crea un ciclo perpetuo de formación y pérdida de talento, afectando la sostenibilidad a largo plazo de los estudios de videojuegos. En conclusión, la presión del crunch time es uno de los desafíos más críticos de la industria de los videojuegos. Aunque puede resultar en productos de alta calidad, el costo humano es significativo. A medida que avancemos en nuestro análisis, exploraremos cómo algunos estudios están intentando cambiar esta cultura de trabajo y encontrar un equilibrio más saludable para sus empleados. Ahora, avancemos al cuarto punto clave, el éxito de los juegos independientes. En medio de una industria dominada por grandes estudios y franquicias multimillonarias, los juegos independientes han encontrado su propio camino hacia el éxito. Jason Schreier, en Prasa Honor Reset, nos ofrece una visión fascinante de cómo los desarrolladores indie han logrado destacar en un mercado tan competitivo. Uno de los ejemplos más notables que menciona Schreier es el juego Stardew Valley, desarrollado por Eric Barone, conocido como Concerned-Ape. Barone trabajó solo durante casi 5 años para crear este juego de simulación agrícola, que se ha convertido en un fenómeno mundial. Con más de 10 millones de copias vendidas, Stardew Valley demostró que una sola persona, con pasión y dedicación, puede competir con los gigantes de la industria. Otro caso destacado es el de Celeste, un juego de plataformas desarrollado por Mary Thorsen y su pequeño equipo. Celeste no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió elogios de la crítica por su jugabilidad y su tratamiento sincero de temas como la ansiedad y la depresión. Este tipo de historias resonaron profundamente con los jugadores, mostrando que los juegos independientes pueden ofrecer experiencias significativas y emocionalmente resonantes. El éxito de estos juegos independientes se debe en parte a las plataformas de distribución digital como Steam y Itch.io, que permiten a los desarrolladores llegar directamente a los jugadores sin necesidad de intermediarios. Schreier explica cómo estas plataformas han democratizado la distribución de videojuegos, brindando a los pequeños estudios la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.
Para entender mejor este fenómeno, podemos compararlo con la industria musical, donde artistas independientes utilizan plataformas como Spotify y Bandcamp para distribuir su música sin necesidad de grandes discográficas. De manera similar, los desarrolladores de juegos independientes aprovechan las plataformas digitales para alcanzar audiencias globales. En resumen, el éxito de los juegos independientes destaca la creatividad y la innovación que pueden surgir fuera de los grandes estudios. Estos desarrolladores, a menudo trabajando con recursos limitados, han demostrado que la pasión y la originalidad pueden llevar a grandes éxitos. A medida que continuamos nuestro análisis, veremos cómo estos ejemplos de éxito independiente han influido en la industria en su conjunto. Sigamos adelante con nuestro quinto punto clave, la evolución de las plataformas de distribución. Uno de los cambios más significativos en la industria de los videojuegos ha sido la evolución de las plataformas de distribución. Jason Schreier, en Prasa Honorizad, nos muestra cómo esta transformación ha moldeado el mercado y las oportunidades para desarrolladores de todos los tamaños. Hace apenas unas décadas, los juegos se distribuían principalmente en formato físico, cartuchos, discos y cajas en tiendas. Este modelo presentaba muchas barreras para los desarrolladores independientes que necesitaban recursos significativos para producir y distribuir sus juegos. Sin embargo, con el advenimiento de la distribución digital, todo cambió. Plataformas como Steam, que fue lanzada por Valve en 2003, revolucionaron la forma en que los juegos se comercializan. Steam no solo ofreció una vasta biblioteca de títulos disponibles al instante, sino que también permitió a los desarrolladores independientes llegar directamente a los jugadores sin intermediarios costosos. Schreier señala que esta democratización de la distribución abrió las puertas a una diversidad de juegos que antes no habrían tenido oportunidad de encontrar una audiencia. Además, el surgimiento de plataformas como The Epic Game Store, GOG.com y Itch.io ha aumentado la competencia y las opciones disponibles tanto para los desarrolladores como para los jugadores. Estas plataformas han implementado políticas y acuerdos financieros más favorables para los desarrolladores, incentivándolos a lanzar sus juegos en múltiples canales y alcanzar un público más amplio. La evolución de las plataformas de distribución también ha permitido la creación de servicios de suscripción como Xbox Game Pass y PlayStation Now, que ofrecen a los jugadores acceso a una vasta biblioteca de juegos por una tarifa mensual. Schreier destaca cómo estos servicios han cambiado el consumo de videojuegos, similar a cómo Netflix ha transformado la industria del entretenimiento. Para ilustrar este punto, podemos comparar esta evolución con la industria editorial, donde los libros electrónicos y las plataformas de autopublicación como Amazon Kindle Direct Publishing han permitido a los autores publicar y vender sus obras sin depender de grandes editoriales. De manera similar, los desarrolladores de videojuegos ahora pueden lanzar sus títulos directamente al mercado global, reduciendo las barreras de entrada y aumentando la diversidad de contenidos disponibles. En resumen, la evolución de las plataformas de distribución ha sido un cambio de juego para la industria de los videojuegos. Ha permitido a los desarrolladores independientes prosperar y ha brindado a los jugadores una mayor variedad de opciones. A medida que avanzamos en nuestro análisis, veremos cómo estos cambios continúan moldeando el futuro de la industria. Ahora, avancemos al sexto punto clave, el papel de los jugadores y la comunidad. Uno de los aspectos más fascinantes de la industria de los videojuegos es la influencia y el poder de los jugadores y la comunidad. En Prasa Honorizad, Jason Schreier nos muestra cómo los jugadores no son solo consumidores pasivos, sino actores activos que pueden impactar significativamente en el desarrollo y el éxito de los juegos. La retroalimentación de los jugadores puede ser un factor determinante para el futuro de un juego. Schreier nos relata la historia de No Man's Sky, un juego que inicialmente recibió críticas muy duras debido a las expectativas no cumplidas. Sin embargo, gracias a la persistencia del equipo de Hello Games y la retroalimentación constante de la comunidad, el juego se transformó a través de actualizaciones continuas, llegando a cumplir e incluso superar las expectativas iniciales. Además, la comunidad de jugadores también juega un papel crucial en la promoción y difusión de los juegos. Juegos como Among Us, desarrollado por el pequeño estudio Inner Slot, inicialmente pasaron desapercibidos. Fue la comunidad de jugadores y streamers quienes, a través de plataformas como Twitch y YouTube, descubrieron y popularizaron el juego, convirtiéndolo en un fenómeno mundial. Schreier destaca cómo el boca a boca digital y el contenido generado por los usuarios pueden catapultar a juegos independientes al éxito masivo. Para entender mejor este fenómeno, podemos comparar la influencia de la comunidad de jugadores con la de los fanáticos de las series de televisión.
Por ejemplo, las campañas de los fanáticos han revivido series canceladas, como Brooklyn Nine-Nine, demostrando el poder de una comunidad apasionada y comprometida. Además, la comunidad de jugadores no solo influye en la popularidad de los juegos, sino que también puede afectar su desarrollo y dirección. Schreier menciona cómo los desarrolladores de Fortnite de Epic Games interactúan constantemente con su comunidad para ajustar y mejorar el juego, manteniéndolo fresco y relevante. En resumen, el papel de los jugadores y la comunidad es fundamental en la industria de los videojuegos. No solo actúan como consumidores, sino como colaboradores activos en el proceso de desarrollo y promoción de los juegos. A medida que continuamos nuestro análisis, veremos cómo esta relación simbiótica entre desarrolladores y jugadores sigue moldeando el futuro de los videojuegos. Ahora, avancemos al séptimo punto clave, la diversificación de narrativas en los videojuegos. En los últimos años, la industria de los videojuegos ha visto una notable diversificación en sus narrativas. Jason Schreier, en Prasa Honor Research, destaca cómo los desarrolladores están explorando una variedad más amplia de historias y personajes, reflejando la diversidad de la sociedad moderna. Tradicionalmente, los videojuegos solían centrarse en tramas lineales y personajes estereotípicos, a menudo protagonizados por héroes masculinos blancos. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado significativamente. Juegos como The Last of Us Part 2 de Naughty Dog presentan personajes complejos y diversos, abordando temas como la identidad de género y la sexualidad. Ellie, la protagonista, es una joven lesbiana que enfrenta desafíos tanto internos como externos en un mundo postapocalíptico. La profundidad de su caracterización y la representación auténtica han resonado profundamente con los jugadores. Otro ejemplo destacado por Schreier es Celeste, un juego independiente que sigue la historia de Madeline, una joven que lucha contra la depresión y la ansiedad mientras escala una montaña. A través de su viaje, los jugadores no solo enfrentan desafíos de juego, sino también los demonios internos de Madeline. Esta narrativa ha sido elogiada por su sensibilidad y por brindar visibilidad a problemas de salud mental, algo que rara vez se aborda en los videojuegos. La diversificación de narrativas también se refleja en la inclusión de culturas y mitologías de todo el mundo. Juegos como Assassin's Creed, Origins y Ghost of Tsushima sumergen a los jugadores en contextos históricos y culturales detalladamente investigados, ofreciendo experiencias ricas y educativas. Schreier menciona cómo estos juegos no solo entretienen, sino que también educan a los jugadores sobre historias y culturas menos conocidas. Para ilustrar mejor este punto, podemos comparar la diversificación de narrativas en los videojuegos con la evolución en la industria cinematográfica y televisiva. Al igual que las películas y series están incorporando más diversidad en sus historias y personajes, los videojuegos están siguiendo el mismo camino, reflejando una sociedad global cada vez más consciente de la importancia de la representación. En resumen, la diversificación de narrativas en los videojuegos es un reflejo positivo de la evolución de la industria. Al incorporar una mayor variedad de historias y personajes, los desarrolladores no solo amplían su audiencia, sino que también enriquecen la experiencia de juego y fomentan una mayor empatía y comprensión entre los jugadores. A medida que continuamos nuestro análisis, exploraremos cómo esta tendencia está moldeando el futuro de los videojuegos. Ahora, avancemos al octavo punto clave, desafíos tecnológicos y financieros. En Prasa Honor Research, Jason Schreier nos recuerda que detrás de cada videojuego hay una serie de desafíos tecnológicos y financieros que los desarrolladores deben superar. Estos desafíos no solo afectan a los grandes estudios, sino también a los pequeños desarrolladores independientes. Uno de los desafíos tecnológicos más importantes es mantenerse al día con el rápido avance de la tecnología. Schreier menciona cómo los desarrolladores deben adaptarse constantemente a nuevas consolas, motores gráficos y herramientas de desarrollo. Por ejemplo, la transición a la última generación de consolas, como la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ha requerido una inversión significativa en tiempo y recursos para aprovechar al máximo las capacidades de estas plataformas. Los estudios deben equilibrar la innovación tecnológica con la optimización del rendimiento, lo cual no siempre es una tarea fácil. A esto se suman los desafíos financieros. Crear un videojuego puede ser increíblemente costoso, con presupuestos que a menudo superan los millones de dólares. Schreier señala cómo los estudios deben asegurar financiamiento y manejar sus recursos cuidadosamente para evitar la bancarrota. Incluso los grandes estudios pueden enfrentar problemas financieros. Por ejemplo, Schreier relata la historia de THQ, una empresa que fue una vez un gigante en la industria,
pero que se declaró en bancarrota en 2012 debido a malas decisiones financieras y el fracaso de varios proyectos. Los desarrolladores independientes, aunque no enfrentan los mismos niveles de presión financiera que los grandes estudios, también tienen sus propios desafíos. Juegos como Cuphead, desarrollado por el pequeño equipo de Studio MDHR, requirieron financiamiento personal y préstamos bancarios para llevar el proyecto a buen término. La falta de recursos puede obligar a los desarrolladores independientes a asumir múltiples roles, desde la programación hasta el marketing, lo cual puede ser agotador. Para poner estos desafíos en perspectiva, podemos compararlos con la industria cinematográfica. Al igual que en los videojuegos, la creación de una película requiere una inversión significativa en tecnología y recursos financieros. Las productoras deben equilibrar la innovación visual con la gestión del presupuesto para asegurar que la película sea rentable. En resumen, los desafíos tecnológicos y financieros son una parte inevitable de la creación de videojuegos. Los desarrolladores deben navegar constantemente por un campo minado de problemas técnicos y económicos para llevar sus visiones al mercado. A medida que continuamos nuestro análisis, veremos cómo la resiliencia y la creatividad permiten a estos desarrolladores superar estos obstáculos y producir juegos que capturan la imaginación de los jugadores. Ahora, avancemos al noveno punto clave, la resiliencia y adaptación de los desarrolladores. La industria de los videojuegos es conocida por su volatilidad, donde los estudios pueden cerrar de la noche a la mañana y los desarrolladores pueden enfrentar despidos inesperados. Sin embargo, como destaca Jason Schreier en Praza Reset, los desarrolladores de videojuegos han demostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación ante la adversidad. Un ejemplo destacado por Schreier es el equipo detrás de BioShock Infinite. Tras el cierre de Irrational Games en 2014, muchos de sus desarrolladores se encontraron sin empleo. Sin embargo, en lugar de abandonar la industria, muchos de ellos se reagruparon y formaron nuevos estudios independientes. Uno de estos es Ghost Story Games, fundado por Ken Levine, el mismo creador de BioShock. Esta capacidad de reinventarse y seguir adelante, incluso después de enfrentar reveses significativos, es un testimonio de la pasión y determinación de los desarrolladores. Otro caso ilustrativo es el de los antiguos empleados de Death Row Games, conocidos por la serie Dead Space. Tras el cierre del estudio por parte de Electronic Arts en 2017, varios desarrolladores formaron su propio estudio llamado Striking Distance Studios. Su primer proyecto, The Callisto Protocol, es un juego de terror de ciencia ficción que lleva el legado de Dead Space a nuevas alturas. Este ejemplo muestra cómo los desarrolladores pueden utilizar sus experiencias pasadas para crear nuevas oportunidades y continuar innovando en la industria. La resiliencia y adaptación no solo se ven en la formación de nuevos estudios, sino también en la capacidad de los desarrolladores para adaptarse a nuevas tecnologías y mercados. Schreier menciona cómo muchos desarrolladores han abrazado el desarrollo para plataformas móviles y realidad virtual, diversificando sus habilidades y explorando nuevos horizontes. Este enfoque proactivo les permite mantenerse relevantes en una industria en constante evolución. Para entender mejor este fenómeno, podemos comparar la resiliencia de los desarrolladores de videojuegos con la de los emprendedores en otras industrias. Al igual que los desarrolladores, los emprendedores a menudo enfrentan fracasos y desafíos inesperados. Sin embargo, su capacidad para adaptarse, aprender de sus experiencias y seguir adelante es lo que finalmente determina su éxito. En resumen, la resiliencia y adaptación de los desarrolladores de videojuegos son cualidades esenciales que les permiten superar los desafíos de una industria volátil. Su capacidad para reinventarse, formar nuevos equipos y abrazar nuevas tecnologías es un testimonio de su pasión y dedicación. A medida que continuamos nuestro análisis, exploraremos cómo estas cualidades seguirán moldeando el futuro de los videojuegos. Ahora, avancemos al 10º punto clave, el futuro de la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos está en constante evolución y Jason Schreier, en Praza Reset, ofrece una perspectiva fascinante sobre lo que el futuro podría deparar. A medida que la tecnología avanza y las preferencias de los jugadores cambian, los desarrolladores deben adaptarse a nuevas tendencias y oportunidades. Una de las áreas más prometedoras es la realidad virtual, VR. Schreier menciona cómo compañías como Oculus, propiedad de Facebook, y PlayStation VR están invirtiendo fuertemente en esta tecnología, buscando crear experiencias de juego inmersivas que antes solo se soñaban. Aunque todavía estamos en las primeras etapas, los avances en VR tienen el potencial de transformar cómo interactuamos con los juegos, ofreciendo niveles de inmersión y realismo nunca antes vistos.
Otro aspecto crucial es el auge de los servicios de suscripción y streaming de videojuegos. Schreier destaca cómo plataformas como Xbox Game Pass y PlayStation Now están cambiando la forma en que los jugadores acceden a los juegos. En lugar de comprar títulos individuales, los jugadores pueden pagar una tarifa mensual para acceder a una vasta biblioteca de juegos. Este modelo no solo es conveniente para los jugadores, sino que también proporciona una fuente de ingresos constante para los desarrolladores. Además, la inteligencia artificial, IA, está comenzando a jugar un papel más importante en el desarrollo de videojuegos. Schreier explica cómo la IA se utiliza para crear mundos más dinámicos y personajes no juggables, NPCs, más realistas. Esto permite a los desarrolladores ofrecer experiencias de juego más ricas y variadas, donde las acciones de los jugadores pueden tener un impacto significativo en el entorno y la narrativa del juego. Para poner esto en contexto, podemos comparar el futuro de los videojuegos con la evolución de otras industrias tecnológicas como el cine y la música. Al igual que el cine ha visto una transformación con la llegada de los efectos especiales avanzados y el streaming, y la música con la distribución digital y los servicios de suscripción, los videojuegos están en el umbral de un cambio significativo impulsado por la tecnología. En resumen, el futuro de la industria de los videojuegos está lleno de posibilidades emocionantes. Con el avance de la realidad virtual, los servicios de suscripción y la inteligencia artificial, los desarrolladores tienen más herramientas que nunca para crear experiencias innovadoras y envolventes. A medida que cerramos nuestro análisis, es evidente que la industria seguirá evolucionando y sorprendiendo a los jugadores en los años venideros. En conclusión, Praise Honor Reset de Jason Schreier nos ofrece una mirada profunda y reveladora sobre los altibajos de la industria de los videojuegos. A través de historias conmovedoras y datos precisos, Schreier nos muestra las dificultades que enfrentan los desarrolladores, desde la inestabilidad laboral y el crunch time, hasta los desafíos tecnológicos y financieros. El libro también resalta el increíble éxito de los juegos independientes y cómo las plataformas de distribución digital han democratizado el acceso a los mercados globales. Además, explora el papel vital de los jugadores y la comunidad, la diversificación de narrativas y la resiliencia de los desarrolladores ante la adversidad. El futuro de la industria de los videojuegos se vislumbra emocionante, con avances en realidad virtual, servicios de suscripción y la integración de la inteligencia artificial, prometiendo transformar nuestra experiencia de juego. Como siempre, este episodio de Obcast solo ha arañado la superficie de la riqueza de información y las historias inspiradoras que encontrarás en Praise Honor Reset. Te animamos a leer el libro completo para absorber todas sus ideas y detalles que no hemos podido cubrir en este breve resumen. En la descripción de este episodio encontrarás un enlace para conseguir el libro. Recuerda, el conocimiento más valioso proviene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Presión Reset es una lectura indispensable para cualquier entusiasta de los videojuegos y aquellos interesados en las historias detrás de su creación. Hasta el próximo episodio.